En la línea telefónica está Roberto Gil Suart, senador de la República, quien por cierto fue secretario particular durante el régimen de Felipe Calderón un buen tiempo. Senador Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con el auditorio. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Roberto. Igualmente el gusto para nosotros es saludarte. Caray, pues hoy tu ex jefe está de luto. Sí, sin duda es una pérdida familiar para el presidente Calderón, para su familia, para sus hermanos, en un momento muy importante. Espero que a doña Carmen descanse en paz y sobre todo que su familia recupere pronto el consuelo. Roberto Gil Suart, estamos buscando para comentar contigo esto que desde ayer al mediodía comenzó a circular con insistencia. La propuesta que hace la bancada del PRI a través de su vocero, el senador Gamboa, es una propuesta para convocar a un periodo extraordinario de sesiones y dar trámite a la Ley de Seguridad Interior. Hay dos iniciativas, una es tuya y la otra es de César Camacho Quirós, allá en la Cámara de Diputados. Sí, en efecto, Pepe, hay un sentido de urgencia de entrar a esta discusión, de regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Están supliendo a las autoridades civiles donde no pueden o donde se han coludido con el crimen organizado, donde se ha generado una situación de ausencia de ley, de vacío de orden, donde tenemos que pacificar a nuestras comunidades, a nuestra sociedad. Y ese sentido de urgencia se tiene que expresar en una política pública, en una definición legal. Hay iniciativas ya presentadas. Creo que tenemos que empezar a discutir el contenido de esa política pública, de esa pieza legislativa, de la forma en la que las Fuerzas Armadas van a contribuir a la pacificación del país. Y creo, Pepe, que tenemos que imprimir ese sentido de urgencia, ponernos a negociar, a dialogar y sobre todo a construir soluciones. Hoy ha habido declaraciones por parte de la colegisladora, en este caso la Cámara de Diputados, señalando que van a trabajar de común acuerdo para sacar esto cuanto antes, para sacar, te lo digo de este modo, para sacar a las Fuerzas Armadas del limbo de la incertidumbre jurídica en que las colocó el Poder Civil hace una década, ¿no? Un poco más, Pepe, porque desde hace prácticamente 40 años las Fuerzas Armadas han venido realizando tareas que no les son propias. La erradicación de cultivos, por ejemplo, la erradicación de cultivos de marihuana, de amapola, ha estado a cargo de las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo. Ciertamente, en los años 90 se encargaron de la custodia de instalaciones estratégicas, luego tuvieron incursiones efímeras, específicas, como por ejemplo la Operación Cóndor, o por ejemplo México Seguro con el presidente Vicente Fox, y después se vino a rutinizar esa presencia por una realidad que no podemos obviar, Pepe, que no ha habido desarrollo institucional, civil, policías fuertes, honestos, confiables, eficaces en el ámbito local. Y precisamente por eso se ha tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente, esta necesidad ha generado un incentivo muy perverso, que es que estando las Fuerzas Armadas disponibles para pacificar a México, las autoridades locales no han hecho su trabajo en términos de inversión en capacidades institucionales, en términos de desarrollo de policías. Y es justamente ese incentivo el que tenemos que romper. Tenemos que empezar a generar una nueva dinámica de fortalecimiento institucional, porque las Fuerzas Armadas están en la calle porque se lo hemos pedido a las autoridades civiles y porque hay una necesidad clara, porque no hay nadie quien pacifique, que aplique la ley, que aplique el orden. Tenemos que empezar en una ruta de regreso responsable, de regreso paulatino de las Fuerzas Armadas a su misión constitucional, en una sustitución 1 a 1, por cada policía que formemos, por cada policía que tengamos nuevo en la calle, honesto, confiable, un militar regresará a sus cuarteles. Pero ¿cómo van a regresar los militares a los cuarteles después de haber ido a la guerra sin fusil o con fusil pero sin gloria, ¿no? Detrás de ellos hay 170,000 muertos, cerca de 30,000 desaparecidos. Esto no es un papel glorioso para las Fuerzas Armadas. Y yo creo que por ahí viene el encono, el estallamiento del otro día por parte del secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, para premiar al poder, al poder civil, ¿no? Al poder legislativo. Yo interpreto las expresiones del general secretario en el sentido de un llamado a que las autoridades civiles hagan su parte,
Creo que tienen razón las Fuerzas Armadas cuando exigen un marco de certidumbre, un marco de certeza legal, que se establezcan las razones, las causas, los supuestos, los procedimientos, los objetivos por los cuales están en la calle. Pero también es cierto que lo que ha faltado es institucionalizar la seguridad pública en nuestro país. Están en la calle las Fuerzas Armadas porque no hay nadie que haga esa tarea. En la medida en la que logramos sustituir el despliegue de las fuerzas federales, de las Fuerzas Armadas, con capacidades locales, en esa medida podrán regresar a sus cuarteles y sí con mucha dignidad. Las Fuerzas Armadas han venido a hacer una tarea que no le es propia, pero que por necesidad le hemos encomendado. El único destino que deben tener es un regreso digno, un regreso con base en la ley, pero sobre todo con la tranquilidad de que el espacio que dejan por el regreso a sus cuarteles lo va a cubrir un buen policía, un policía honesto, un policía confiable. Y la política que tenemos que seguir, Pepe, es una política de 1 a 1. Por cada militar que regresa a su cuartel debe haber un policía dispuesto a hacer el trabajo que realizan nuestros muchachos, nuestros militares, que con mucho sentido de honor, con mucha dignidad, están haciendo la tarea que les corresponde a otros. Eso es lo urgente, lo que en este momento le daría salida a esa posibilidad de que el ejército tarde o temprano habrá de regresar a los cuarteles, pero mientras tanto se le está dotando de un marco jurídico, o es lo que buscan los legisladores, ustedes, dotarlos de un marco jurídico. Pero yo te pregunto, ¿realmente una ley, un papel escrito en la ley, será suficiente para que el ejército mexicano pueda actuar, deje de violar derechos humanos, provocar desapariciones forzadas, realizar ejecuciones extrajudiciales? Estamos hablando con toda objetividad y realidad, Roberto. Sí, Pepe, sí, para eso sirve la ley, para que tengamos claros todos, la sociedad, cuándo deben estar fuera y cuándo no deben estar fuera, para que no se use discrecionalmente el despliegue de fuerzas federales. Hoy el presidente de la República decide si se mandan 1,000, 1,500, 2,000 a un estado o a otro, sin una razón, sin una motivación, sin una justificación de fondo. Es una facultad discrecional, constitucional sí, pero también discrecional. Tenemos que empezar a generar marcos de actuación objetivos, que el despliegue de fuerzas federal, de Fuerzas Armadas, tenga un objetivo preciso: la reconstrucción de instituciones, la pacificación de una región, la recuperación de tejido social, la contención de bandas del crimen organizado. Debe ser una incursión sobre la base de objetivos y con tramos de control, con responsabilidad política y operativa, con una intensísima supervisión y sobre todo que quienes estén de parte de los militares realizando esa tarea tenga cierta capacitación en términos de proximidad social para poder interactuar con población civil. De eso se trata la ley, de establecer los supuestos, los objetivos, la temporalidad, los procedimientos, las metas, los controles de una intervención que ciertamente es excepcional, en algunos casos necesaria, pero que debe ser en todo caso y siempre subsidiaria y temporal, Pepe. ¿Cuándo se va a convocar al periodo extraordinario de sesiones? Porque de otro modo habría que esperarnos con todo esto hasta febrero y ya el país no aguanta, el ejército no aguanta. No aguanta ni siquiera nuestra realidad, Pepe. Llevamos 10 años discutiendo esto. Yo creo que hay que imprimirle sentido de urgencia. Yo presenté la iniciativa que está en la discusión hace ya varios meses, hay otras iniciativas presentadas. Tenemos que empezarnos a convocar, sentarnos a una mesa para empezar a construir los contenidos. ¿De qué va a depender el periodo extraordinario o bien en qué momento podemos procesar esta iniciativa en los plenos? Cuando tengamos consenso, con toda seriedad, con toda transparencia, sin anticipaciones, sin prisas que generen percepciones de que estamos haciendo algo incorrecto. Con toda transparencia tenemos que construir el nuevo estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas en una realidad que es apremiante, pero también es una realidad que cada vez nos rebasa. Hay del otro lado, en los criminales, mucha capacidad de fuerza, mucha capacidad operativa, una enorme capacidad de reclutamiento, de financiamiento corruptora, una potencia de fuego que de verdad desafía a nuestras instituciones mejor armadas. Precisamente bajo esa realidad tenemos que oponer del lado de la legalidad, del lado de la constitucionalidad, del lado de las instituciones, lo mejor que tenemos, que son nuestras fuerzas federales, nuestras fuerzas armadas, pero siempre cuidando no solamente su dignidad y su honra, sino sobre todo el aprecio de la sociedad.
¿Cuándo se ponen de acuerdo, Roberto Gil Suart, para este periodo extraordinario? ¿Mañana? Pues nosotros vamos a empezar por lo que se ha anunciado en las juntas de coordinación, que este proceso empieza ya a la brevedad. Nosotros estamos listos desde Acción Nacional para presentar nuestros argumentos, nuestro modelo, nuestro concepto, lo que creemos que debe ser la patrón de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo que no podemos disasociar otra discusión, Pepe, que vamos a construir un buen modelo de pacificación del país y pasan dos cosas. Si generamos un marco de certeza para las Fuerzas Armadas, pero también si generamos un buen modelo policiaco en el país. Y ahí está la discusión del mando mixto en la Cámara de Diputados, una reforma que aprobó el Senado de la República, una reforma constitucional para tener mejores policías. No podemos pensar únicamente que la Ley de Seguridad Interior le va a dar solución al país. Hay que enfocarnos, enfatizar y concentrarlos en una buena policía en todos los límites y en todos los horizontes de nuestro país. Buenos policías son el antídoto correcto al crimen, pero sobre todo la alternativa, la sustitución a lo que hoy hacen las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Roberto, por permitirnos esta comunicación a través de Grupo Fórmula Noticias. Vamos a estar bien pendientes dada la urgencia. Pepe, como siempre, estoy a tus órdenes, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, hasta luego. Es Roberto Gil Suart, senador de la República.